Amén. Qué hermoso momento. Hemos podido orar, interceder los unos por los otros. Dios hace cosas especiales. En unos minutitos vamos a compartir de algo muy especial. Vamos a hablar de santidad. El tema de hoy es una vida santa. Así se está titulado, una vida santa. Quiero que me acompañe con su Biblia a la primera carta de Pedro, primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 y nos ubicamos en el versículo 13. 13 en adelante. Léalo conmigo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nos está hablando esto de una vida de santidad. Totalmente, cómo debemos vivir. De tal manera que demostremos que Jesús es el que está en nuestro corazón. Gracias, amado Padre, por esta palabra que acabamos de leer y lo que vamos a compartir. En esta hora sabemos que nos hablarás de forma especial. ¿Qué hacemos nosotros? Estar dispuestos a escucharte. Amado Jesús, háblanos. Hay disposición en nuestro corazón. Quita toda tristeza, toda molestia, toda enfermedad, todo eso que ahora nos pueda distraer de concentrarnos por unos cuantos minutos y disfrutar de tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. La vida cristiana, ¿cómo es? ¿Cómo es para usted? ¿Cómo logra ver que para muchas personas es la vida cristiana? Hay gente que dice, bueno, yo me congrego, yo voy bien, voy a actividades de la iglesia, pero implica más que eso. Para muchas personas la vida cristiana es simple, simple de esa manera. Voy a la iglesia cada tanto, a veces no se puede por cuestión de trabajo, que es entendible, pero muchos, el problema es que muchos se llegan a sentir satisfechos con decir yo tengo una relación con Dios, pero mi relación es superficial, no va más allá de un momento a solas de oración con Él, no trasciende de esa manera, no es algo que yo esté tan convencido de que quiero dedicarme a hacer esto, apartar un momento de lectura de su palabra. A veces nos llenan todas las cargas que tenemos alrededor y no nos hacen enfocarnos en Jesucristo como tal. Para muchos entonces el ser cristiano se vuelve verdaderamente una religión, cosas que practicamos por costumbre, cosas que practicamos por herencia. Se trasladó, lo han venido haciendo mis padres, yo voy viendo a muchas personas que me heredaron eso, entonces soy cristiano porque ellos lo fueron, pero qué tan convencido estoy de serlo. Soy cristiano porque llevo tantos años en esto, pero ¿cuándo voy a comenzar yo a hacer algo diferente? Lo interesante es que su palabra lo dice, que al encontrarnos con Jesús le estamos recibiendo a Él y nos debemos identificar plenamente con quién es Jesús. Cuando hablamos yo me identifico,
¿Se ha identificado usted alguna vez con alguna institución a la cual representa? Yo muchas veces. Si era de ir a participar internacionalmente, yo iba representando a la institución educativa que me daba la oportunidad y al mismo tiempo el país. Yo sentía un orgullo, yo estaba representando ahí. Yo era el que, pues sí, al que iban a ver y yo me identificaba con. Tal vez en su lugar de trabajo, en algún momento usted, de acuerdo al tipo de atención que brinde, está representando a la institución. De manera que usted es fiel a esas ideas. De manera que usted es fiel a las enseñanzas de esa institución. Usted lo representa. Ahora, ¿qué sucede con Jesús? Cuando yo lo recibo en mi corazón, simple y sencillamente lo recibí y ya. No, efectivamente debe haber un cambio en su vida y en la mía. Y con cada cosa que hagamos, entonces deberíamos representar que la presencia del Señor está en usted y está en mí. Amén. Deberíamos de hacerlo de esa manera. Deberíamos ser de estos fieles representantes de la vida de Jesús. ¿De quién es? De toda su palabra, de sus promesas. ¿Cómo se siente usted actualmente ahora? ¿Se siente un digno representante del Señor? ¿O somos un grupo más de personas, bueno, individualmente, otra persona más, en la que sé que amo a Dios y sé que Él está ahí, sé que Él es importante, pero estoy haciendo algo diferente? Estoy representando con mis pensamientos y con mis actitudes la maravilla, lo impresionante que es el Señor. Tal vez me está yendo mal, horrible, pero estoy aún en medio de esa situación, estoy representándolo a Él. ¿Qué tan identificado estoy con el Señor? ¿Qué tan impregnada está su palabra en mí? El cristiano no puede únicamente vivir de memorias del pasado o de las cosas que añora a futuro. De decir, yo trabajé en esto, yo hice tal cosa en el ministerio, yo hacía esto, yo hacía lo otro. No se puede quedar ahí. Qué bien revivir glorias del pasado y recordar, pero deberían animarnos a seguirlas en el presente. No a decir, yo fui esto, entonces significa que lo que sembré allá estuvo bien. O un sueño del futuro, va a llegar el momento en el que yo me voy a poder conectar con Dios, voy a tener el tiempo necesario, las ganas tal vez, el ánimo para poder conectarme con Él, porque eso es incierto, eso no está, no ha pasado. Usted y yo no hemos comenzado a dar esos pasos para llegar a ese punto. La palabra nos lo dice constantemente, la buena batalla de la fe la estamos peleando ahora. Le estamos peleando ahora. Primera de Corintios 10, vamos a buscarlo. Primera de Corintios 10. Del 1 al 13 dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube? Todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Atentos a esto. Dios está recordando el pasado
Y les está diciendo, pasaron, si bien estuvieron ahí, si bien formaron parte del pueblo, si bien disfrutaron de los milagros, porque sí lo hicieron, o sea, el mar se abrió frente a ellos, caminaron, la nube iba con ellos, todos los días vivían un milagro. El milagro era constante a toda hora y aún así desobedecieron. Dios está, ahorita nosotros estamos viendo en su palabra. No crean que porque ellos estaban ahí ya está todo ganado. Muchos de ellos aún así fallaron y perecieron y tuvieron que quedar en el desierto. No vieron cumplida la promesa. No se trata de lo que haya pasado bueno, en este caso, como le dice la Biblia, con mis padres, con mis ascendientes. Se trata de qué es lo que estamos haciendo usted y yo ahora. Y por eso su palabra nos habla del futuro. ¿Qué es lo que quiere hacer? Animarnos a vivir en santidad. Todas esas cosas deberían animarnos a decir, así fue, así sucedió y Dios se manifestó. Yo quiero vivir eso. Quiero vivirlo con mayor intensidad. Es por eso que su palabra nos tira bastantes desafíos. Nos dice, recordemos lo que pasó allá. Pero no significa que allá nos vamos a quedar. Motivémonos más bien para el presente. Primera de Pedro 1. Bueno, 13:25, que es lo que hemos estado leyendo, hay muchos desafíos. Primero dice, ciñan sus lomos. Prepárense. El ceñirnos era, bueno, yo estoy listo, yo me cubro, y dice, lomos de su entendimiento. ¿Qué sucedía en ese tiempo? ¿Se usaban vestidos cortos? No, eran vestidos largos en realidad. Si alguien quería correr, ¿qué es lo que tenía que hacer? O prepararse para cualquier actividad, tenía que ceñirse las faldas. ¿Por qué? Porque de esa forma quedaba más libre para la acción. Lo que nos está diciendo es, prepárate, cíñete, es momento de avanzar. En este tiempo, si nosotros queremos verdaderamente tocar el corazón del Señor y ser sus dignos representantes, tenemos que estar listos. Porque, ojo, cuando usted y yo querramos verdaderamente buscar la presencia del Señor y tomar un compromiso de buscarlo, impedimentos vamos a encontrar por todos lados. Cosas con apariencia de bondad, de que no es pecado, de que no está mal, pero que nos están separando de Dios poco a poco. Decida hoy avanzar. Decida hoy hacer cosas por Jesucristo. Decida hoy decir, soy tu digno representante. Y su palabra nos dice, hay que alistarnos para la acción. Segunda de Timoteo, les leo por aquí, 2:15, establece, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No nos avergoncemos y presentémonos de tal manera de poder decir, no me guardé nada. Peor es estar diciendo, Señor Jesús, aquí vengo, pero aquí vengo cargando esto otro que no me deje estar libremente contigo, pero aquí vengo. ¿Y eso en qué beneficia al cuerpo de Cristo? Amén. Así que preparémonos para la acción. Es un deber continuo de cada creyente estar en un examen constante. Que las corrientes, ideas, todo lo que pueda venir alrededor nos va a tratar de desviar. Pero usted y yo nos ceñimos. O sea, nos preparamos mentalmente, espiritualmente, para enfrentar toda doctrina errónea. ¿Qué más? Los cristianos, punto número 2, deben ser sobrios. O sea, estar bien balanceados, tener dominio propio, que es una cosa que cuesta mucho. El cristiano debe saber dónde está su fundamento, cuál es su base y cómo lo va a demostrar viviendo una vida cristiana, practicando una vida cristiana. ¿Cómo? Como si el Señor viniera en cualquier momento. Por eso el versículo 15 de lo que leíamos al inicio nos dice, especialmente a los creyentes, que se les pide que sean santos. Que sean santos. Como cuando estamos para una exposición. Yo recuerdo mucho bueno, no una exposición, pero también sucede mucho un docente que nos hacía o nos obligaba a estudiar a todos. Y nos decía, tal día es el laboratorio grupal. Todos tienen que estudiar. Y todos llegábamos. ¿Y qué es lo que hacía? Venía la lista y decía, por ejemplo, Martínez, Bonilla, Mario Leonel, pase. Ok, decía. Y tiraba la pregunta por un punto para todos. No era para mí. Por un punto para todo el aula. O sea, todo el aula nos sacábamos lo mismo ese día.
por un punto. ¿Qué es tal cosa? No sé qué. Si yo lo contestaba, todos teníamos un punto. Ok, se sienta. Pasaba el siguiente y decía, Abelar, no sé qué, todo eso, y ya pasaba. Contéstela por un punto tal, y no la contestaba. Ok, vaya a sentarse. Por 75, tal persona. Ahí está. Miren, nos obligaba a todos a estudiar. El que no estudiaba para esa prueba, para ese laboratorio, era el más odiado en ese momento del aula. Es decir, que todos estábamos ansiosos, estudiábamos de tal manera que sabíamos que en cualquier momento nos podía llamar a quien sea. De todos los que estábamos ahí, en cualquier momento decía, tú, levántate y da la respuesta por todos. Y así era. Y todos teníamos que estudiar. Y el que no, preferible era que no llegara ese día en lugar de hacernos quedar mal a todos. Uno tiene que estar preparado. No sabemos cuándo el Señor vendrá, no sabemos cuándo vendrá por nosotros específicamente. Y no es que hay que andar con miedo, mi vida se va a acabar o mi vida va a ser así, sino vivir de forma diligente, sabiendo que en cualquier momento Él podría venir y nos tiene que encontrar de la mejor manera. Debemos ser santos y Dios ha insistido en eso a lo largo de la historia. Es algo que no se puede cambiar, es algo que está ahí. Levítico 11:44 nos dice lo siguiente. Mire, para que vea que eso sigue. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Es decir, ser santo, una separación única para Dios, consagración, dedicación a Él. ¿Cómo podemos ser santos? A través del sacrificio de Jesucristo. ¿Y para qué vamos a ser santos? Para que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Que de nosotros fluya a través de nosotros. Las cosas van a pasar, lo que tenemos aquí va a pasar, pero el mantenernos en santidad nos va a permitir estar unidos al Padre. La palabra de Dios no cambia. ¿Y cómo podemos obtener la salvación? A través de la santidad. Nuestro modelo a seguir de santidad debe ser Dios. Un cristiano no puede vivir comparando su santidad con la del otro. Yo hago esto, él no hace tal cosa, ella no. Entonces yo sí practico esta cosa, entonces yo sí soy santo. No podemos hacerlo así. Muchas veces incluso nos estamos comparando con los peores ejemplos. Viva una vida de santidad. Dios no nos va a juzgar de acuerdo a lo que el hermano aquí hizo, entonces tú hiciste lo mismo, hiciste menos. El juicio es individual, eso sí, no con base en lo que otros hicieron, lo que otros dijeron. La santidad de Dios, su vida, como Jesús cuando vino, es nuestro ejemplo. Cualquier modelo que tengamos aquí en la tierra para santidad y no sé qué, no es el correcto. Hay personas santas, claro que sí, podemos decir, yo quisiera ser como ellos. Hay muchos personajes ahí que yo admiro y yo digo, quisiera tener este ministerio, quisiera que Dios usara de esta manera, quisiera que Dios hablara a la vida de las personas a través de mí como lo hace Dios con esta persona. Pero no significa que nos vamos a afanar para ser como esas personas. Significa que usted y yo tenemos que preocuparnos para que Dios nos utilice cuando Él lo determine, en el momento que lo determine, que prediquemos a quien Él quiere, que compartamos su palabra. La santidad no es algo que está por allá inalcanzable. Jesús vino y nos enseñó cómo vivirlo. No está fuera de la realidad. La santidad se practica a diario. Y ser santo significa vivir como Dios. Cuestión muy difícil, claro que sí. Pero para eso está la oración y la búsqueda constante del Padre. Hay que buscarle a Él con todo nuestro corazón. Porque la santidad de Dios es esa voluntad que el Padre ha tenido para todos los creyentes. Y cuando opera la santidad, cuando usted y yo como hijos, como creyentes, decidimos tomar sus enseñanzas, dejarnos guiar por ella. Y el Espíritu Santo hace una obra que usted y yo no nos podemos explicar y nos lleva por ese camino y nos enseña cómo debemos ir en santidad. Dios nos ha dado el Espíritu Santo como ese guía que no se va a separar en ningún momento de nosotros, como ese consuelo que necesitamos a diario. Amada iglesia, seamos santos.
no porque sea fácil serlo, porque es necesario. Demostremos que Jesús está en nuestro corazón. Haga lo que tenga que hacer, haga lo necesario para estar cerca de Jesús y sentirse satisfecho en su relación con Él, en esa santidad que Él espera de nosotros. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Queremos ser santos, Señor, porque tú lo eres. Verdaderamente queremos ser más y más y más como tú. Y a veces te fallamos, Señor Jesús. Muchas veces, la mayoría de veces fallamos. La mayoría de veces nos alejamos de ti. Señor, ayúdanos a ser santos, ayúdanos a estar cerca, ayúdanos a ser tuyos, exclusivos, entregados, consagrados a ti, que es lo más importante. Espíritu de Dios, que tu presencia nos llene cada día más. Hemos entendido que la santidad es una lucha de todos los días. No podemos vivir de cosas del pasado, de los anhelos del futuro, sino ahora prepararnos como si tu venida puede pasar en cualquier momento. No lo conocemos nosotros. Tú sí lo conoces. Ayúdanos a estar preparados para recibirte a ti. En tu nombre oramos, amado Jesús. Amén.